Buenas noches, ¿qué tal estáis? Otra noche más aquí con David, ¿qué tal estás, David? Muy bien. ¿Cómo va la semana? ¿Qué estamos? ¿De miércoles, de martes? ¿El típico meme de que nunca Sí, acaba la semana? sí, vaya semana llevamos. No puedes decir. El tiempo además está loco. Aquí en Zaragoza un día hace menos 5 grados, otro día hace 15. Así que los que tenemos un poco de alergia vamos un poco locos. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy creo que va a ser una charla muy distendida para hablar más David que yo. Eso es bueno, es un poco pesado. ¿Qué nos vas a contar, Con lo, David? con lo pesado que soy. Pues hoy quería hablar un poquito, abrir el bote del open source, porque siempre hablamos de open source, de open source, de open source, y, y últimamente he estado leyendo un libro que me ha hecho explotar la cabeza. Y el libro es ese que te pasa, se llama Working in Public o Working in the Public, ¿cómo se llama? Working in Public, Working in the Public, Making and Maintenance of Open Source Software. eso es. Este libro habla de, primero hace una pequeña introducción de qué era antes el open source, ¿vale? Y después empieza, o sea, un par de capítulos que a mí me da la sensación de que he comprado un panfleto de GitHub, pero sí que hay algunas cosas bastante interesantes que cuenta. Y lo guay es que lo hace tipo etnografía, tipo estudio antropológico. Y ahí fue cuando me explotó la cabeza, porque de repente empecé a recordar, hace 10 años a mí me dio por estudiar antropología. Luego, ahora os cuento si queréis la historieta. Pero de repente me ha empezado a venir a la cabeza otra vez todas las cosas que estudié y de repente te das cuenta de que puedes utilizar todas esas lentes y todos esos modelos de corrientes de pensamiento y todo eso que estudias en esta carrera y la puedes adaptar y puedes aplicarla al tema del open source. Y te das cuenta de que al final los proyectos open source no son proyectos de tecnología. Al final son gente trabajando en algo en común. Y eso se parece mucho a estudios que hay, por ejemplo, de gente trabajando en comunes, que los llaman commons en inglés, por ejemplo, en proyectos de irrigación, en zonas agrícolas. Al final es bastante parecido. O sea, tienes un grupo de personas que están trabajando en un proyecto común y que tienen que organizarse y que depende de cómo sea el suelo, pues tendrás un tipo de organización o de otra. Dependiendo del tipo de cultivo, tendrás un tipo de organización o de otra, ¿sabes? Entonces eso ya empieza a ser bastante divertido. Pues yo tengo un montón de preguntas. Yo, la verdad, es que para mí open source es como, bueno, son herramientas que hay por ahí por GitHub, que las usas un día y las habrá hecho alguien, las habrá publicado y sobre todo la parte de mantenimiento la desconozco totalmente. Entonces me gustaría saber qué es realmente open source. O sea, tú que ya has trabajado, que tienes un background tremendo, ¿qué narices es open source? Uf, a ver, eh, Para open alguien como source, yo, ¿vale? Para alguien que no tenga ni idea, si le explicas open source, porque yo lo veo como código libre. ¿Pero qué significa código libre? ¿Que lo puedo usar y ya está? ¿O qué más implicaciones tiene? No sé. hay varias... todo esto empezó en los 90, ¿vale? En los 90 había una generación, lo llaman hackers, ¿vale? En inglés, pero no son los hackers que nosotros conocemos o que tú entiendes como hacker. Estamos hablando de Bosniak, de Jobs, de Bill Gates y en especial de Stallman, por ejemplo, que fue el primero que habló de código libre, ¿vale? La historieta es Ujú. que le estaba intentando configurar una impresora que tenía en la universidad y no pudo. Entonces dijo que eso era absurdo, que él tenía una impresora y que no era capaz, que era imposible poder coger la programación de esa impresora y cambiarla a su gusto. Entonces empezó el movimiento
free software, ¿vale? Free software que en español tendría dos acepciones, gratis y libre. Entonces siempre se dice free as a free beer, no, free as a free speech, not like free beer. Es decir, que es libre en el sentido de libertad, no en el sentido de gratis, ¿vale? Vale, está bien, vale, 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 vale. Entonces, eso luego evolucionó en los 90 y Raymond, que es otro de estos que hacía temas de libre software, definió el concepto de open source y de hecho hay gente que aún discute si software libre y open source son cosas diferentes o son lo mismo o tienen alguna intersección. En principio, el software libre es más abierto, es decir, se supone que no solamente es que tú tienes acceso, sino que puedes modificarlo y utilizarlo, ¿vale? Código abierto, open source, significa que tú tienes acceso a eso, pero a lo mejor tu, tu televisión puedes acceder al código porque pueden que lo hayan tenido que liberar porque utiliza una licencia GPL o lo que sea, y sin embargo tú no puedes modificar ese código fuente y meterlo otra vez en la televisión y configurarla de forma diferente, ¿vale? Vale, pregunta, ¿qué has dicho licencias? Yo eso supongo que es lo que aparece muchas veces en el código en GitHub, que pone licencia X o Y, que dependiendo de la licencia tiene un uso u otro, pero no entiendo muy bien si por tener una licencia ya es open source o no. Eso tengo esa duda. No, open source, tú puedes tener un proyecto open source que no tenga licencia, ¿vale? Open source ahora mismo, o sea, no estoy hablando de cuando se inventó el término en los 90, ahora mismo el open source significa que tú distribuyes el programa de una forma abierta, ¿vale? Que la gente tiene acceso a ese código fuente. Eso puede tener licencia o no puede, o puede no tener licencia. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú le pones una licencia de uso, tú estás condicionando qué hace la gente que utiliza eso o que lo distribuye, ¿vale? Es decir, una licencia GPL, por ejemplo, es una licencia que se llama viral porque si yo utilizo ese código y lo modifico y me lo quedo para mí, no pasa nada, puedo hacerlo. Pero si yo lo modifico y lo distribuyo, entonces tengo que liberarlo. O tengo por lo menos que si alguien lo pide, tengo que darle el código fuente modificado. ¿Vale? Es decir, que si yo utilizo algo que sea GPL, mi código se convierte también en GPL. ¿Vale? Es decir, el usuario Interesante. tiene derecho a acceder a él. Como que la licencia se traspasa, ¿no? Sí, se Se llaman mantiene. licencias virales porque en el momento en el que tú utilizas una de esas, tu licencia pasa a ser también GPL. Vale. Esto debería ser la licencia más utilizada en el mundo open source, porque hace que proyectos se conviertan en open source. Sin embargo, no lo es. Y de hecho hay empresas en las que tienen prohibido utilizar proyectos y librerías Con GPL. con licencia GPL. Por ejemplo, Google. ¿Y qué pasa si no cumples con la licencia? Si te la saltas, ahí, ¿quién es la regulación que te va? Porque claro, esto dice, bueno, yo lo pongo libre y si alguien de repente hace un producto con ello y no pone GPL, ¿a qué te enfrentas? ¿A qué te enfrentas? Pues al final es una licencia de copyright. Copyright. Es decir, es una licencia de uso del código que si tú no la cumples, puedes ir a los tribunales. Y de ¿No? hecho hay juicios que han obligado a liberar y ha habido multas, porque al final es un contrato que tú tienes de distribución de ese software. Eso da un poco de... o sea, o sea, ¿habrá empresas que le compense no liberar y usar open source porque las multas sean pequeñas? O no sé, ahí es un No, no, poco raro, no, ¿no? normalmente lo que hacen es utilizar otra librería que tenga una licencia que no sea viral, como una Apache o una MIT, Ah, o hacerse la librería ellos. vale. Ese fue el lío, por ejemplo, que hubo
con Elasticsearch o con Mongo con AWS, ¿vale? Claro, sí, sí, a mí me Mm, suena que ha habido algún casi con OBS, con lo que usamos aquí para streamear, yo creo que algo también hubo, de que tenía con licencia, Twitch. sí, ¿no? Y que se saltaron por la banda y dije, yo esta No, licencia. Twitch no, ¿qué era? Era Algo de TikTok. TikTok era, TikTok. TikTok era. algo que era como, "Buah, aquí no se cumple nada y para adelante". Entonces me resulta curioso. Más preguntas que no quiero tampoco ser una entrevista, sino más conversación, pero es que aquí para empezar, o sea, ¿cómo empiezas en open source? Porque tú llevas años, pero yo, es que ya te digo, yo si he usado open source alguna vez, ha sido para crear una herramienta que me valga como prueba de concepto a la hora de exponer o difundir contenido. He hecho una investigación, quiero mostrar que es posible, que no me estoy inventando las cosas y que la gente lo pueda probar y una manera sencilla es subir una herramienta a Ujú. GitHub y que la gente la pruebe, se la baje y la pruebe. Y diga, vale, pues este tío lo que me está enseñando aquí lo puedo probar yo. Pero Claro, para ti es interesante ver que para ti open source significa GitHub, sí, cuando hace 10, 15 años GitHub o no existía o no era mayoritario. Entonces, aún así había proyectos open source, pero tenían sus chats, tenían sus listas de correo, tú contribuías mandándoles los parches a los desarrolladores, a los mantenedores del proyecto, ellos los mergeaban en el main. Es decir, incluso la herramienta que tenemos de Git, ¿vale? Para control de versiones, que es la base de GitHub, de ¿mm? GitLab y todos estos sistemas de versiones, tampoco tiene muchos años. Y de hecho, el que la hizo es Linus Torvald, Es, el creador del kernel de Linux, que que la pete- se fue una semana de vacaciones y vino con Git. Y es que eso, dijo, y es que esas cosas, lo que es programar kernels, a mí me parece muy loco, porque al final es donde se basa todo, ¿no? Pero esta gente, claro, pero ahí tienes un ejemplo de un proyecto open source que lleva 20 años. Ese proyecto, el único que tiene poder de mergear los cambios es este tío. ¿Tú eso definirías que es un proyecto open source? Cuando una persona tiene el poder de decir si algo se mergea o no se mergea. me surge ahora mismo, o sea, yo creo que no, creo que tendría que haber al menos pares, ¿no? Lo típico de comprobación por pares o cosas así. Pero me viene una duda ahora mismo que qué pasa si ese hombre se muere, no sé, queda Linux sin poder actualizarse más, hay que hacer un fork o qué, o qué pasa. O sea, si es el único que tiene las claves, ¿no? Para... Es que no Bueno, sé. yo supongo que habrá alguien luego que coja el último main y continúe haciendo una copia de ese código y continuándola él. Pero Esperemos, es ¿no? una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando un contribuidor muere? En GitHub tú tienes la opción de determinar un heredero, ¿vale? Ah, Y ha pasado a veces, es decir, ha habido librerías pues, que el mantenedor, el administrador ha muerto y lo que ha tenido que pasar es pues que alguien forquea el repo y tiene que actualizar las dependencias en el repositorio principal, por ejemplo, en en Node, ¿vale? En NPM. sí. Pues claro, el mantenedor se muere y alguien tiene que forquear el repo, hacer un fork, hacer una copia y decir al repositorio, hey, NPM, que es que ahora este es el oficial, que es que Claro. este señor se ha muerto, tenemos que seguir manteniendo esto. Que eso hubo hace unos años un montón de problemas cuando fallecía alguien en redes sociales, de que los familiares no eran capaces de acceder a las cuentas de los familiares fallecidos y era una disputa porque tenían que, claro, que presentar como que había fallecido realmente y todo eso, Ujú. y a una empresa americana que tienen ahí que les da igual. Y creo que ya lo habían arreglado, que ya había habido un proceso, había procesos, porque claro, o sea, al principio cuando se diseñó no se pensó en ese caso, ¿no? En fallecimiento. Se En este piensa caso, en que alguien cierre la cuenta, pero no que de repente fallezca. sí, sí, en este caso sí, de hecho GitHub te permite eso. Volviendo a qué es el open source, Hmm, decíamos que tú tienes asociado GitHub a open source. Mm, Siempre ha habido proyectos open source y de hecho el Apple I era un proyecto prácticamente open source de hardware. El Apple I era un proyecto de Wozniak y de Jobs en el club que tenían de hardware de electrónica y de hecho yo vi uno en San Francisco, en el Museo de la Historia de la Computación y tienen uno y es un armarito de madera
el cual tú lo abres, incluso tiene un diagrama con los contactos y las cositas, y está hecho para que la gente lo cambie, o sea, lo modifique, lo adapte. Lo más parecido a un Arduino de los años 70-80. Vale. O sea, luego ha habido otras revoluciones. El Sí. Arduino es algo parecido también. O sea, es algo que es un hardware abierto que te permite hacer cosas. Siempre ha habido este tipo de proyectos abiertos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado de que antes cada uno tenía su movida y eran una tribu totalmente diferente, ¿vale? Hablaban un idioma diferente, tenían unas normas de estilo totalmente diferentes, cada uno contribuía de forma totalmente diferente. Ha venido GitHub y lo ha homogeneizado todo. Es decir, yo ahora puedo entrar en el repo de Kubernetes, en el de Prometheus, en el de mi proyecto del fin de semana o en el de un señor que hace una librería que no utiliza nadie en JavaScript. Y no hay manera de distinguirlos a primera vista si no conoces los repos. Todos tienen un sitio para los issues, un sitio para el código, un sitio para las pull requests, se hacen todas iguales. Es decir, ha conseguido que todos hablemos el mismo idioma, que haya una lengua franca, un latín o un inglés, ¿vale? Universal, en el que si yo sé contribuir a un proyecto open source de Python, me cambio la URL y me voy a otro repo de Go, de lo que sea, y sé cómo hacerlo. Sé que tengo que ir al contributing.md, sé que tengo que poner primero un issue, tengo que hacer una pull request linkando al issue de yo que sé, me hacen el review, luego eso se merge. Es decir, eso que antes tenías que pasarte semanas mirando las listas de correo, entrando en los chats, preguntando, viendo Por cómo IRC. hacer la contribución, era, claro, era aprender un idioma nuevo. Ahora no hace falta porque ya es todo súper homogéneo. Creo que incluso preparar algún día hacerlo práctico, el crear un repo, crearse una cuenta, bajarse las credenciales SSH, hacer un commit, hacer un pull request, un Eso issue. lo hicimos un Eso día. lo tendréis que tener por ahí en algún vídeo, ¿no? Porque Ese capítulo lo hicimos antes es de que viniera. como, Eres muy sí, joven. me lo imagino porque es como lo más. Que además yo creo que de los primeros cursos online que di una vez terminé la carrera era uno de Git. O sea, Ujú. para entender Git y cómo funcionaban las ramas y todo eso, además era o sea, extenso, que no era simplemente los dos o tres comandos principales. Y yo creo que es algo como que no se le da suficiente relevancia o sea, se habla más de Sí. lenguajes de programación más que de gestión de paquetes o de versiones, no sé. Ahora te voy a decir una cosa que te va a explotar la cabeza. GitHub no es open source y es la principal plataforma de librerías y de software open source. Tiene un competidor que es GitLab, que sí que es open source y que tiene menos de un 10% del tráfico de proyectos que tiene GitHub. Y esto es algo realmente sorprendente, porque igual que hace unos años, hace 20 años cuando empezó el kernel de Linux, la gente era muchísimo más punk. Y punk, entiéndeme, en el sentido anticorporaciones y si es software libre lo tienes que hacer o sea, tienes que programar software libre usando herramientas libres y tienes que, es decir, había una especie como de activismo, ¿no? De Elitismo, casi, de que o todo open source o nada, ¿no? Que casi yo una ahí tengo, lucha, que yo ¿sabes? tengo la duda de si es posible tener full open source, en plan, porque lo que dices, ¿no? Si GitHub es propietario, no es open source, si el Mac no que está funcionando no es open source, si los chips que están montados, el teclado, el ratón, no usa protocolos open source, Ujú. ¿cómo es posible tener internet, o sea, navegar por internet totalmente por open source? Sí, pero a la gente, es decir, ¿se puede ser vegetariano y que te guste la carne? A Pues yo todos qué los sé. vegetarianos les gusta la carne, diría yo, ¿no? Pues sí, yo qué sé. Claro, pero si
Y aquí está, y aquí está cuando nos empieza a explotar la cabeza, ¿no? O sea, si yo estoy utilizando, yo no, pero un Apple, ¿vale? Mm. Yo uso Linux. Bueno, Apple es Linux, ¿no? Según No, las no, leyendas, no es Unix. es Unix. Apple tiene una versión del kernel de BSD, porque BSD tiene una licencia que no era GPL, porque Linux tiene una licencia GPL que le obligaría a em, publicar el código modificado. BSD no. Entonces lo que cogió Apple es, pues me cojo el núcleo de BSD y hago lo que me sale a los huevos con él. Chrome no es open source. Chromium sí, pero Chrome no. Tiene librerías propietarias. GitHub tampoco es open source. Entonces, ¿cómo es posible que estemos utilizando, o que la gente, no es que estemos utilizando, sino que a la gente le da igual utilizar toda esa cadena propietaria para crear y publicar proyectos open source? Pues porque realmente ahora lo que importa del open source muchas veces no es cómo se produce ese código, sino cómo se distribuye. Es decir, hay muchos proyectos cuyos contribuidores y mantenedores principales no son gente trabajando de forma altruista por el open source o por querer aprender o por ver si se puede hacer algo o porque les gusta la comunidad. Son gente contratada por empresas y están dedicando el 100% o el 80% o el 50% de su tiempo a contribuir a un proyecto open source y están dedicados. Kubernetes es uno de ellos, Prometheus es otro de ellos, por ejemplo. Entonces, Me surge una pregunta, perdón por cortarte. ujú, ¿Se ujú, puede vivir del open source? O sea, ¿se puede trabajar en proyectos de open source? sí, y está muy bien pagado. Sí, de hecho, lo que estoy diciendo, hay, Te lo he puesto a depende del huevo, te lo he proyecto, puesto a huevo, David, te lo he hay puesto a huevo. muchos, hay muchos proyectos, estoy buscando gente, muchos proyectos, joder, es que a estas horas, macho, no estoy ágil. Digo, creo que no se ha dado cuenta de que... No, no me, Digo, bueno, joder. sí, estoy buscando personas para trabajar en mi equipo, ¿vale? Tenemos un proyecto, de hecho es un proyecto open source, se llama Promcat.io y es una plataforma para, para intentar organizar el ecosistema de exporters que tiene Prometheus alrededor de él. Y es un proyecto open source, por ejemplo. Esto es un ejemplo de proyecto open source porque es público, tiene su licencia, tiene su contribución, la gente puede contribuir. Pero estamos trabajando nosotros, que estamos contratados por SysD y es un proyecto de SysD. Entonces, da igual, no, vamos a irnos más arriba, vamos a irnos a Kubernetes. Kubernetes, hay gente de Red Hat, hay gente de Amazon, hay gente de Google, hay gente de un montón de empresas que están trabajando full time para eso. En Prometheus también, ¿verdad? Por mí, hay 8 tíos de Grafana trabajando para eso, hay gente de Red Hat, hay gente no recuerdo de dónde más. Pero vamos, hay una empresa que tiene 8 tíos dedicados a eso, a mantenedores de proyecto y contribuidores. Evidentemente, por ejemplo, si tú te pones a hacer librerías de NPM de Node, pues es posible que no te coja ninguna empresa para mantener esas librerías, porque es un tipo de proyecto, es un ecosistema donde el código es muy chiquitín. O sea, las librerías son súper atómicas y hay cientos de miles. Hombre, es echarle horas y convertirte en contribuidor o mantenedor de un proyecto de estos gordos es prácticamente un proyecto full time, pero prácticamente te garantizo de que si eres un contribuidor activo de uno de estos proyectos, véase, yo qué sé, Istio, Kubernetes, Prometheus, etc. de cualquiera de estos de la CNCF gordos, te buscan porque los vendors, las empresas que se dedican a eso,
necesitan ese tipo de conocimiento. Vamos, que si buscas trabajo y te gusta cacharrear en open source, tienes trabajo, ¿no? O sea, te buscan. Y si quieres buscar trabajo y quieres lo puedes hacer directamente A ver, contribuyendo aquí, en proyectos. claro, aquí tienes que ver qué proyecto, porque aquí es donde empieza el tema de la antropología. ¿Te acuerdas cuando te he contado lo del sistema de riego? Pues Sí. depende del cultivo que tú tengas, tendrás gente interesada en eso y gente no interesada en eso. Es decir, si yo voy a cultivar olivos y estoy en la época romana, seguramente, o vid, ¿vale? El emperador romano vendrá y me dirá, no, no, es que yo te pongo a cuatro legionarios aquí trabajando contigo poniendo piedras para tener el canal de riego porque yo quiero vino de aquí, porque la tierra es especial, porque yo qué sé, ¿vale? Mm. Tienes a un vendedor que te está poniendo tíos en el proyecto. Ahora, si estás en mitad de la montaña, en Katmandú, por ejemplo, pues hombre, la tierra es muy escasa, es muy dura, vas a poder cultivar poquito e incluso eso puede condicionar el tipo de estructura social que se crean. Por ejemplo, en las montañas del Tíbet ah, es uno de los pocos sitios donde hay poliginia, es decir, que dos hombres se casan con la misma mujer. Y es porque en esos sitios la tierra se hereda a las mujeres y hay muy, muy poquita tierra porque es una zona muy montañosa. Entonces es un ejemplo de cómo el medio ambiente condiciona las relaciones sociales. En el open source es parecido. Dependiendo del tipo de proyecto que vayas a tener, ponemos otro ejemplo. Eh, Hay una librería de Python que es para astronomía. Pues hombre, eh, contribuidores va a tener poquitos, ¿vale? Lo que pasa es que los contribuidores que va a tener va a ser gente pues que está haciendo el doctorado en, yo qué sé, son centros de investigación astronómica de todo el mundo, de tal. Va a tener muy poquitos, pero van a estar muy comprometidos. ¿Por qué? Porque si necesitan hacer algo, por mucho que lo pidan, o lo hacen ellos o no va a haber nadie que lo haga. Claro, Entonces, sí, sí. va a haber una comunidad muy cerrada, pero muy activa, ¿vale? El Tíbet, ¿vale? Casándose con las hermanas. Es un tipo de proyecto que en el libro que se pasa al principio de Working in Public llaman club, ¿vale? En el cual hay poquitos usuarios, pero los pocos usuarios que hay son también contribuidores. Luego hay otro tipo de proyectos que serán que son las federaciones. Son proyectos muy, muy masivos, pero con muchísimos contribuidores también. Tendríamos, por ejemplo, el caso de Kubernetes, Prometheus, etcétera, que estamos nombrando siempre, ¿vale? Se llaman federaciones porque distribuyen el trabajo en forma de diferentes grupos, ¿vale? O sea, un grupo de documentación, otro de las releases, otro equipo de diseño de nuevas features, otro equipo de coding, otro equipo de choques, ¿vale? Luego tienes otro tipo que es una gran parte de los proyectos que lo llaman Stadium, que tiene un gran número de usuarios, pero muy poquitos mantenedores, ¿vale? Aquí te puedo dar el dato, por ejemplo, de Bootstrap. Bootstrap, el 73%, el 73 o el 53, ¿cuánto era? Era una barbaridad, 73% de los commits lo hacen solo tres tíos. Y es Pues Bootstrap, tío, que es que la mayoría de las páginas web que llevan JavaScript lo utilizan. sí. Y esto no es una excepción, es la norma, ¿vale? Mm, ¿Qué pasa? Que ese tipo de proyectos es lo que nos vamos a encontrar normalmente, ¿vale? Son proyectos que dan una solución que alguien lo ha montado, han tenido cierto éxito, pero luego pues alguien necesita una cosa y la pide o la hace. Pero claro, la hace porque necesita una vez y ya está, y no va a contribuir más en Claro. el proyecto. Necesita que le arregle una cosa y ya está. ¿Qué pasa? Que ese tipo de contribuciones puntuales son una putada para el mantenedor.
porque primero no conocen el código, no conocen las normas de estilo, no conocen cómo se hacen las cosas, te pueden romper lo que has estado trabajando en refactorizar durante meses. Entonces, tener que revisar ese código, tener que decirle, tío, cámbiame esto, no me metas más librerías, no metas más dependencias, esto lo hacemos así, pon los corchetes bien, yo qué sé. Al final, te cuesta más enseñarle a alguien a hacerlo bien para una vez que va a contribuir que hacerlo tú. Muchas veces ese trabajo de revisión y de, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, me da tal error. Oye, yo que esto no funciona. Pierdes más tiempo al final en el mantenimiento de gente, de turistas, que los llaman, que en realmente avanzar con el proyecto. Y muchas veces que estos proyectos se atascan por eso, porque la carga de mantenimiento es brutal. Claro. Sí, sí, y además lo que comentas es lo que yo creía que era open source, que es hacer la herramienta una vez y es raro que te pidan algo y si te lo piden, pues eso está sin mantener, eso ya, oye, que pasan 3 años, a mí me han llegado issues 3 años después de presentar herramientas en plan, pues yo qué sé, pues te la haces tú. Eso como que no tiene mantenimiento, es en el momento. Tú intentas que todas las versiones estén fijas, que no sea algo que debería funcionar a lo largo de todo el tiempo, pero no siempre es posible. Y puede ser un problema, ¿no? Y lo que dices tú, igual tardas más casi en volver en enseñar que, oye, montátelo entero que va a ser más rápido. Y volviendo al tema de contrataciones, otra cosa que diría sería que yo he visto bastantes ofertas o recomendaciones de que pongas tu hija o que muestres qué proyectos has trabajado open source. Que yo creo que eso es una tendencia que antes igual no era tan común, pero ahora sí que se empieza a pedir, ¿no? Sí, claro, ¿qué pasa? ¿Tú por qué contribuyes a proyectos open source? Muchas veces es una forma de enseñar públicamente qué haces, ¿sabes? Cómo programas, en qué proyectos estás involucrado, qué tecnologías conoces. Entonces, a ver, ¿cómo lo digo? Al final tiene que haber una motivación, ¿no? Para que alguien esté en el estudio programando en un proyecto open source de forma altruista y que no esté en el sofá de su casa viendo una peli o viendo Netflix o durmiendo o leyendo un libro, o sea, o viendo el fútbol, ¿sabes? Es decir, tiene que haber una motivación. ¿Cuál es esa motivación? A veces es el ego, a veces es las ganas de aprender una tecnología nueva, a veces es pues Dinero. porque te hacen Puede ser, a ¿no? veces es dinero, Claro. sí, a veces es dinero, a veces es, hostia, quiero cambiar de trabajo y yo qué sé, pues voy a formarme en esta Claro, tecnología porque tal, o te pagan por hacerlo. eso Que es. eso lo hemos hablado. Es decir, ¿qué pasa cuando el contribuidor no es un contribuidor altruista, sino que es un contribuidor pagado? Entonces el proyecto cambia totalmente. Aquí vamos a empezar a hablar de antropología, ¿vale? Hombre, claro. Tenemos el experto. Para ver esto hay que empezar hablando de terminología social. Marx definió, aparte de toda la teoría económica que tiene el capital, pero definió una forma muy interesante de hacer sociología, que es el materialismo dialéctico, ¿vale? Eso significa, y dicho así en gordo y en bruto, que si tú tienes una sociedad agrícola basada en el molino y en la fuerza bruta, vas a tener una relación entre clases de esclavos, ¿vale? Si yo necesito a alguien que trabaje en el campo, pues voy a la guerra y cojo esclavos y los hago trabajar para mí. Si tengo una sociedad industrial, yo voy a tener trabajadores asalariados, ¿vale? Y si tengo una Vale. sociedad postindustrial basada en la tecnología, ¿qué tal, Vicente? Pues voy a tener otra cosa. Voy a tener ingenieros con los cuales voy a tener una relación diferente a un trabajador de una fábrica, de una línea de una fábrica, ¿vale? Entonces ese es el materialismo dialéctico que dice que los medios de producción determinan las relaciones sociales. En este caso, más que medios de producción,
A mí me gusta hablar de modos de producción, ¿vale? Y aquí hay un tío, tengo por aquí un libro, que se llama Molinex, que es un antropólogo francés, que además hizo una cosa muy chula, que lo estoy haciendo ahora, que es utilizar una cosa que descubrió en sus investigaciones en África y las extrapoló a cómo funcionaba la sociedad capitalista en Europa. Y el tío lo que decía es lo siguiente, que lo importante no son los medios de producción, sino los modos de producción. Allí donde estaba estudiando en Kinshasa, en el Congo, descubrió que los trabajadores, sobre todo los trabajadores más pobres, trabajaban en la ciudad, pero luego, cuando se hacían mayores, el gobierno no les pagaba ni seguridad social, ni pensiones, ni nada, tenían que volver a su aldea de origen a que allí les cuidaran cuando se hacían mayores. Entonces él dijo que el modo de producción de la ciudad dependía y se tenía que articular con el modo de producción de la aldea para poder sobrevivir, ¿vale? Porque sin ese soporte de las personas cuando ya no son productivas, que entonces volvían a la aldea y en la aldea cuidaban de ellos y les daban lo que necesitaban hasta que se morían, sin eso la ciudad no podía sobrevivir porque la ciudad no podía dar ese soporte social con lo que, con tal y como trabajaban, ¿no? Vale. Y entonces dijo, hostia, esto está pasando también en Europa. Es decir, cuando vienen los extranjeros a trabajar en el campo de forma ilegal, los estás contratando de forma ilegal. ¿Por qué? Pues porque al empresario le sale mucho más barato, los está explotando y luego, cuando ya se pasa la temporada, pues los despiden. No tienes que pagarle despido, no tienes que pagarle nada y vuelven a su lugar de origen, con lo cual el capitalismo se articulaba con esa forma de producción que él llamaba doméstica. También asociado a que, pues, la gente, sobre todo que venía de los campos en la época industrial, de la revolución industrial, en los años 50, 60, en Europa, con una industrialización tardía, dependían mucho de las cosas que mandaban desde el campo. Pues luego pasaban el fin de semana en el campo, cogían las cajas de fruta, cogían la comida que le daban los familiares y luego se iban a la ciudad y pasaban la mitad de la semana prácticamente sin gastar dinero comiendo lo que habían traído del campo de sus casas, ¿no? Pues del chorizo que les había dado, del Claro. embutido, yo qué sé, de la fruta, de tal. Entonces, en la ciudad podían trabajar con sueldos baratos porque tenían ese otro medio de producción doméstico que les sustentaba y que hacía posible que en la ciudad se desarrollara económicamente con salarios baratos y el pueblo le daba lo que no podía darle la ciudad. Eh, Al fin y al te, cabo, te esta dir- articulación de modos de producción en el open source se está dando con vendors y con contribuidores individuales. Es decir, tenemos el Eso modo de es. producción de vendor, de empresa, y tenemos el modo de producción individual. Hay proyectos en el que el único modo es el individual, ¿vale? En el que yo me hago un proyectito de chistes de open source y lo pongo y ya está. Y el único que contribuye ahí soy yo, porque es mi mundo y hago que me da la gana, y nadie más se beneficia. ¿Qué pasa cuando yo hago una librería y yo como contribuidor hago esa librería y la mantengo y hay una empresa que se beneficia de ella, ¿vale? En el momento en el que yo me la cargo, la empresa sufre. Hablamos de Marac, hablamos de J, de, no de, Al amor de esto, de Log4j, ¿vale? Entonces, para que esto funcione tiene que haber una articulación de esos dos modos de producción en el open source. ¿Qué está pasando en los grandes proyectos, por ejemplo? Pues hay gente que lo que hablábamos, Kubernetes, pues Kubernetes tiene un montón de gente contratada y luego tiene un montón de contribuidores individuales que, pues, por aprender la tecnología, por conseguir un trabajo de tal de Kubernetes, por gusto, por aprender, yo qué sé, pues, o por qué tal, pues van contribuyendo, haciendo contribuciones puntuales que al final si las unes son muchas. Pero claro, necesitas a ese pequeño ejército de mantenedores
que te van aprobando las pull requests, que te van revisando el código, te van haciendo tal, que te van... Es decir, ahí sí que hay una buena articulación. El problema lo tenemos cuando no existe esa articulación, ¿vale? Cuando pasa un log4j. Claro. Es decir, O ahí tenemos lo que compartía un... de Faker y Faker JS y Color JS, que llegó el tío y dijo, hasta aquí, me he cansado Exactamente, de que usen mi exactamente, librería, que estoy yo ahí manteniéndola, la está usando todo el mundo. Pues, ¿qué pasa? Que como soy el único que la esto, pues me la cargo y ya está. exactamente. Ahí tenemos un modo de producción individual del cual pues hay muchas empresas que lo están utilizando como usuarios, pero se rompe. Es decir, no puede sustentarse el uno sin el otro, tiene que haber una articulación mutua, ¿vale? Igual que si yo soy una empresa y hago un proyecto open source solo para empresas, a lo mejor no tiene sentido, ¿sabes? A lo mejor si soy una empresa y hago un open source para usuarios individuales, además de para empresas, sí que puedo ampliar la tasa de usuarios. No lo sé, también depende de lo que tengas, lo que hablábamos. Eso es también materialista, es decir, el ecosistema determina las relaciones sociales, lo que hablábamos de la montaña y del Tíbet. Depende del tipo de proyecto que tenga, pues voy a tener un tipo de gente que va a venir, o voy a tener relaciones con empresas diferentes o no. Claro. Sí, sí, o sea, al final yo creo que hay áreas como antropología que a lo mejor de primeras creemos que no nos afectan. Yo, por ejemplo, me encantan los temas de filosofía y, y se ve que cada día aplican y creo que falta a lo mejor esa visión, ¿no? De conocimiento más amplio y ver por qué suceden las cosas, sobre todo estos proyectos colaborativos, cuando te vas a modelos más de compartición de conocimiento, pues a lo mejor te tienes que ir a antropología para entender por qué se hace esto, qué casos hay. No sé, daría para una tesis, ¿eh? O sea, no. Yo te voy a contar mi historia de por qué estudié antropología. Sí, 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 tenemos Yo 10 estaba, minutitos. yo estaba en una empresa soy ingeniero informático, ¿vale? Hice mi primera empresa, llegó el 2008, tuve que cerrar, era temas de videojuegos, hardware gaming y tal, y publicidad. Claro, vino el 2008 y se fue toda la mierda. Y entré en una empresa que era es un fabricante de cable, de comunicaciones, antenas y tal, Ujú. es un telco, ¿vale? Y estuve en el departamento de marketing, de hecho yo era el departamento de marketing. Entonces, No sé por qué claro, ahí, eso me suena a que había una persona en todo el departamento, ¿eh, Golo? Estarás por ahí durmiendo. hola, Golo. Claro, entonces pasaron los años y empecé a darme cuenta de que yo era un informático, pero estaba trabajando en marketing. Y dije, hombre, mira, lo hemos Le invocado. hemos invocado. Esto ya me asusta un poco, ¿eh? Entonces, claro, yo entré en una crisis existencial. No de decir, hostia, eh, soy informático, yo no he estudiado marketing, ¿sabes? Sí, llevo 10 años dedicándome al marketing digital, pero yo no sé, yo no he hecho marketing, no he Me suena lo estudiado que un dices. máster de Me suena marketing. totalmente lo que dices. Mucho además. Entonces, se menciona 3 veces y aparezco, Es que qué ha sido crack. tal cual, ¿eh? Es que no estaba. Ay. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, pues vamos a estudiar. Cuando no sé algo, estudio. Y tenía dos opciones, tenía psicología y tenía antropología en la mano. Entonces dije, a ver, psicología estudia al individuo en sí, ¿vale? Pero antropología estudia al grupo. Y con el tema de la web 2.0, que estaba a tope, el tema de Facebook, las redes sociales y tal, dije, tengo que estudiar antropología porque es lo que me va a ayudar a entender cómo se mueven los grupos sociales en Internet, sobre todo. Y empecé, y de hecho, pues empecé a estudiar por las noches en la UNED y tal, y estuve durante 4 años. Al final me saqué 2 cursos, ¿vale? Eh, Está guay, no me conseguí sacar la carrera entera, pero bueno, una base. Nadie te va a pedir certificado, David. O sea, tú di que la tienes.
Pero Es, bueno, ese es el es cráneo suficiente. y ya está. Aquí no vamos Todos más. esos, menos el de Watchmen, pero bueno, que al final se te quedan cositas, ¿no? Se te quedan sobre todo pues, formas de pensar diferente o cómo hacer este tipo de tecnología. Y de repente, cuando empecé a leer este libro de Working in Public, me di cuenta de que, hostia, los proyectos open source no son proyectos tecnológicos, son gente trabajando y organizándose para hacer cosas. Y eso me suena un montón a cosas que tuve que estudiar 10 años atrás, ¿sabes? Entonces, Mm. le empiezas a poner la lupa. Por ejemplo, el estructuralismo. El estructuralismo dice que cuando tú creas una estructura, la gente se adapta a esa estructura. ¿Qué es lo que ha hecho GitHub? Es decir, cuando tú creas una serie de herramientas alrededor de Git, ¿vale? Estructuralismo Valle. Una serie de herramientas como pueden ser la creación de issues, de comentarios, de review de código, de pull request, y tú la creas así, al final se te crean las estructuras en una sociedad, en una comunidad, para usar eso, ¿vale? Y de hecho, luego tienes el funcionalismo, que es que las sociedades se comportan como seres vivos y te vas a traer gente que cubre diferentes necesidades de esa comunidad, ¿no? Y ahí tienes el surgimiento de los mantenedores, la gente que colabora activamente, los turistas, la gente que... Hay diferentes tipos de mantenedores. Hay mantenedores que solamente hacen code review, hay otros que solamente responden issues, hay mantenedores que no están en GitHub, que están respondiendo cosas en Stack Overflow, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas que tienes que estudiar porque te las hacen estudiar y que te ponen los ejemplos de tribus del Amazonas o tribus en Polinesia o en África, de repente te vienes al open source y ves que puedes identificar claramente esas cosas. Y eso para mí me ha volado la cabeza esta semana. Hombre, no, es que es para que se te vuela la cabeza, la verdad, que haber unido esos puntos. Oye, y yo creo que hablaré con Golo porque de esto también se podría escribir. Yo creo que es un tema súper interesante y que es una perspectiva súper chula de juntar eso, antropología y la vida del open source, que además así tocaremos la fibra a mucha gente porque el open source suelen ser bastante haters con todo lo que no sea de lo suyo. Una pregunta. Estás hablando de antropología, los grupos trabajando. He visto Fundación, que es de las leyes de Asimov, los libros estos nuevos que hablan sobre el futuro de cómo predecir el comportamiento futuro de civilizaciones o de grandes masas de personas a través Ujú. de, de datos. O sea, es como si tengo un gran grupo de datos suficientemente diverso, soy capaz de, a partir de ahí, extrapolarlo a todo el mundo. No sé hasta qué punto podría pasar que si sabes lo que ocurre en Kubernetes, vas a saber lo que ocurre en todos los proyectos así más o menos No, grandes. no. En antropología lo primero que te dicen es que por mucho que quieras intentar aplicar ese conocimiento, es siempre una ciencia descriptiva. Es decir, te permite entender qué es lo que está pasando, pero no te permite predecir. Porque aunque tú tengas dos proyectos que en principio son iguales, luego las personas que van a meterse ahí van a ser diferentes, con diferentes bagajes, que al final somos personas, ¿sabes? Y seguramente Prometheus es diferente a otro Prometheus que hubiera salido en otro sitio, porque Prometheus muchos de los contribuidores son europeos y tenemos una cultura europea. Si hubiera salido en otro sitio, si hubiera sido norteamericano, por ejemplo, pues a lo mejor los grupos eran diferentes o, O pues o había muchas cosas diferentes. Es que ahí sí que me estás volando la cabeza totalmente. La vida hubiera pensado que un proyecto por cultura sería diferente. En la vida, ¿eh? Eso sí que me estás volviendo loquísimo. sí, 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 Loquísimo. porque la forma, al final somos personas y las personas somos, o sea, yo cuando me pongo delante del ordenador no dejo de ser David y no dejo de tener 42 años detrás de bagaje cultural en una sociedad, mm, pues yo qué sé, de España, de Zaragoza,
con todo lo que hemos vivido en los 80, en los 90, en los 2000 en la universidad, porque he ido aquí, porque he ido allá, porque luego he trabajado no sé dónde. Al final, cada uno de nosotros tenemos un bagaje que luego impacta en cualquier cosa que hacemos, incluso al escribir código o al relacionarnos con otras personas para hacerlo. Sí, ahí sí que hay cosas de atribución de código, sobre todo cuando se habla de malware, para identificar muchas veces la familia, la gente no firma con somos el malware, la familia Hmm, tal o el apt tal. Pero sí que se ven patrones de que es la misma grupo de personas que están desarrollando el código porque lo hacen de una manera en concreto. Pero hmm, es súper complicado hacer atribución de código, o sea, no hay suficientes sí. datos de cada una de las personas para poder identificarlas a través de su código. Por mucho código que haya por ahí de open source, de una persona en No concreto, a lo solo mejor estoy de... hablando, no solo estoy hablando de coding, ¿eh? Estoy hablando a la hora de poder organizarse, por ejemplo, o a la hora de poder decir cómo se hacen los issues o a quién le apruebo las cosas. Ahí, O sí, claro, es verdad, ahí escúchame, entran más factores. Yo lo que conozco era más de atribución pura de código y que a lo mejor Linus Torvald tenía suficiente código para poder hacer un estimación de eso, pero el resto de mortales no tenemos tanta cantidad de código para que un modelo entrene y seas capaz mm, de clasificar sí, código y atribuirlo, que es como el santo grial, ¿no? De la seguridad, es la atribución. claro. Pero me Este ha parece sido, interesante. pues al final son pequeñas sociedades. Además son pequeñas sociedades, a veces muy chiquititas, pero a veces hay cientos de personas ahora mismo contribuyendo en Kubernetes, entre grupos de trabajo, documentadores, gente de tal. Claro, pero me estás diciendo que a lo mejor hay un grupo de trabajo dentro de Kubernetes que está con una featura en concreto y como es de tal cultura, lo hace de esa manera y no de otra. Es que me dejas loquísimo. Es que lo Yo hagan, creo... no es que lo hagan, es que la forma de relacionarse que tienen puede ser de una forma o de otra. Date cuenta que igual que tú y yo nos relacionamos de una forma diferente, pues hay gente con la que a lo mejor podemos relacionarnos de forma parecida en los países mediterráneos, o gente que a lo mejor puede parecernos a nosotros más seca, pero porque su cultura es así. Puede ser los alemanes, por Sí. ejemplo, o los belgas, o yo qué sé, o los finlandeses cuando van sobrio. Y me acabo de cargar un montón de normas de tal. Pero a lo que voy es, o yo qué sé, o si me toca trabajar con una persona de India, o con una persona de China, o con una persona ¿Mm? de Japón, o con una persona de un ruso, ¿vale? Incluso la forma en la que nos mandamos los mensajes y nos decimos las cosas puede ser más amigable, menos amigable, puede tener más feeling, menos feeling. En las reuniones de comunidad podemos hablar más o menos, o se nos puede permitir ser más intrusivos, más asertivos, más... ¿Entiendes? Entonces eso afecta mucho también a cómo funcionan los grupos. Porque Kubernetes, hay mucha gente de Europa, del norte de Europa, perdona, en Kubernetes, en el proyecto de Prometheus. Porque Kubernetes tiene más gente de Estados Unidos. Kubernetes empezó en Google y los primeros grupos que se fueron formando fueron de allí. Igual que aquí, pues bueno, pues ha habido una serie de personas en Prometheus, por ejemplo, con Harman, con Bolt, con gente del norte de Europa que pues tuvo más fuerza al principio y al final la gente se va metiendo con gente que conoce. Pues ya lo sabes, que las referencias de amigos para meterse en proyectos, en empresas, pues funcionan bastante guay. Sí, sí es. Hay casos donde funciona y otros que es amiguismo, por así decirlo, no de política, por ejemplo. Pero en mundos de Sí, desarrollo y de... Pues tú al final has trabajado con gente, sabes a quién quieres y a quién no quieres. Entonces es bastante, exacto. bastante diferente que un asesor. Ujú. Me ha molado muchísimo. No sé si quieres seguir, David. Yo te puedo dejar todas las horas que quieras, pero van a ser las 12. Yo sé que tienes el límite hasta que se te apaga la batería del PC. Entonces estamos en la cuerda floja, porque lo tendrás ahí al poco porcentaje. Pues no Eh, lo sé. Cosas que se me han quedado en el tintero, pues no lo sé. A ver, pues ahora no me he terminado aún el libro, ¿eh? Y el tema es que me lo estoy estudiando porque necesito saber cómo funcionan las comunidades open source, porque este año queremos
hacer que Promcat sea más open source, ¿vale? Eso es una de las cosas que queremos hacer y para eso estoy buscando gente. O sea, que Espera, que si... vuelva a pasar hashtag AD, hashtag AD, ¡Chan, chan! hashtag AD. Golo, échate pronto a dormir, que mañana hay que trabajar. Y nosotros tenemos que madrugar. Let's make Let's make Promcat open. Claro, pero para poder definir qué tipo de proyecto queremos que sea, tenemos primero que ver que no todos los proyectos open source son iguales, ¿vale? Y decíamos, Sysdig, bueno, Sysdig tiene Falco, vamos a hacer un Falco. No podemos hacer un Falco porque son cosas totalmente diferentes. ¿Y no has Falco es pensado, un David, proyecto, que igual vas con esa idea y la gente te llama loco en SysDieg, en plan, pero qué hablas de antropología, que queremos hacer cosas? a Porque ver, lo que yo voy a presentar es el proyecto, el libro que hemos presentado aquí, ¿no? De Working in Public, que de hecho es un proyecto, es un libro que está bastante bien reconocido. O sea, está por ahí como el Book of the Week en Tech Reading e incluso en GitHub tiene un uso de Seba sobre. hasta Incluso en mañana, GitHub tú, Vicente. tú puedes tener la etiqueta con esas cuatro categorías que hablábamos, ¿no? De club, federación, estadio, motoy. Y tú te puedes poner que tu proyecto es un toy, por ejemplo, un juguete, o que es un estadio, o que es un federation, y es unas medallas oficiales de... Adiós, Vicente, buenas noches. Oficiales de GitHub. A ver si GitHub como que ha adoptado como oficial esa categorización de proyectos, ¿no? Es verdad que que se puede mejorar en algunos aspectos el libro. Ya te digo que a veces tenía la sensación de que estaba leyendo un panfleto de De GitHub, GitHub. Claro, claro, claro. No, pero pero bueno, está bien, está bien. O sea, no. pero se salva, en algunos capítulos se salva y además te digo que tiene ese mind blow primero de que no todos los proyectos open source son iguales, de que además te lo trata de una forma muy etnográfica, o sea, en la carrera también te explican cómo escribir etnografías, ¿no? Y te dicen, bueno, pues primero tienes que poner tu tesis, tienes que verlo desde distintos puntos de vista, tienes que intercalarlo con comentarios literales de la gente con la que entrevistas y todo eso. Hostia, y este libro lo hace. O sea, está muy bien hecho a nivel, desde el punto de vista de etnografía, ¿no? Porque te va poniendo pues entrevistas que ha hecho con la gente, te va poniendo comentarios, capturas de pantalla de las reviews de los esto, eh, quotes, citas de una presentación que hizo no sé qué mantenedor o una nota de prensa, yo qué sé, ¿sabes? Te va poniendo cositas que va apoyando las tesis que va haciendo. Entonces, esa es la primera cosa que disparó mi antropólogo de dentro, ¿no? De decir, hostia, esto lo he visto antes, Esto me esto me suena. suena mucho. Sí, sí, Y claro, es lo que ibas a decir, ¿no? De que Falco es un proyecto de una manera y que Procat va a ser de otra. No tiene el mismo sentido claro. organizarlo igual. Falco está en el modelo ahora mismo de federación, ¿vale? No sé ahora mismo cuántos contribuidores externos activos tendrá Falco, pero puede moverse entre el Stadium y el Federación. Siendo un proyecto gordo de la CNCF, yo creo que ahora habrá más empresas contribuyendo y habrá diferentes grupos de trabajo, diferentes movidas. Pero hace mucho que no me meto en Falco. Menos mal que Pero se ha ido sí, Vicente ya, porque si no te iba a echar la bronca. tiene, tiene una buena... No, Falco tiene una buena base, ¿eh? Y además, al utilizarse cada vez más y tener más adopción, el Sidekick, por ejemplo, es un proyecto de puta madre, el Sidekick de Falco, Mm. por ejemplo. Ese fue un proyecto, un side project que se metió dentro de Falco después y que ha ayudado a que la gente utilice Falco mucho más. Sí, sí, porque facilita bastante la vida ya. Que además está dentro de Falco, aunque al final, si lo quieren montar para otras fuentes de datos, pues podrían decirle, oye, pues este se queda aquí, que lo mantengan ellos y vamos a hacer ahora uno SideKick para todos, ¿sabes? En plan, Ujú. que es a lo mejor muchos dashboards que hay por ahí, pues que se basan simplemente en mostrar datos, en visualizarlos, o como empezaría seguramente Grafana, alguno de estos empezaría así. Decir, oye, quiero mostrar gráficas, que en vez de que te lo pases al Excel,
me la hagas en un dashboard que levantes. ¿Sabes la historia de Grafana? No tengo ni idea, yo esas cosas no. Hay un episodio del Google Podcast de Kubernetes que hablan con Grafana y les entrevistan a uno de los creadores de Grafana, los primeros. Y habla de historia, de que pues, cogió y le gustaba Kibana y tal, pero había algunas cosas que no le gustaba cómo lo hacía. Kibana es Elasticsearch Kibana Sí, y luego está. Pues le gustaba Kibana y tal, pero había algunas cosas que no le gustaba cómo visualizaban y dijo, bueno, pues voy a hacerme mi propio Kibana y por eso se llama Grafana, porque era una intención de mejorar Kibana. No sé incluso si era un fork o no, pero sí que la historieta iba por ahí, por Kibana. joder. Pues yo creo que ya me lo hemos hablado todo. Hemos hablado de qué es exactamente open source, cómo empezar el open source, si te sirve open source para vivir, pues trabajar de ello, qué si licencias, antropología. No sé si yo no tengo más preguntas. Tenía todas estas apuntadas y me las he ido respondiendo todas perfectamente. Hemos hablado incluso de si se puede vivir full open source o no, porque al final todo está con licencia, salvo lo que corre dentro de GitHub, que es como un poco locura. Entonces yo Yo no creo que sé para eso, si nos queda algo. creo que para esa pregunta necesitaríamos a Vicente, porque tenemos que ver, hostia, jodido, ¿eh? Claro, lo que has Desde comentado antes también de los drivers Arduino, de, de claro, Arduino, sí, de las Raspberries. la eh, Raspberry, ojo que el chip que tiene no es Open, que sí llevaban un chip gordo que no era open source, pero sí que dentro llevaba un Linux. sí, por eso al final yo pensaba que todo era, eso cacharro era para montarte tu ordenador casero libre, pero si Sí, me dices tú sí, que sí, tiene un sí. chip que no, pues ya me deja. Vete a Sí, otra ahora cosa. el procesador no, el procesador era un Broadcom gordo, pero no es open source. Que eso será proyectos futuros, porque yo me compré una y la tengo sin usar, pero cuando salió la 3 creo y ahora están con la 4, ¿no? Cada vez las hacen más ordenadores cuando realmente no buscas eso. Porque a mí me jode porque la potencia necesita más, entonces no te valen los cargadores típicos, es un coñazo. Mira, yo en la pandemia me salvó la vida, ¿eh? La Raspberry, tío. Me tenía una en casa y le pude montar a mi hija con una Raspberry, con el Raspbian, que es la versión de Linux que lleva la Raspberry, y un monitor viejo le pude montar un ordenador para ella con el que hasta jugaba al Minecraft con Golo. Ah, mira, no, no, de hecho les criticaban mucho a las Raspberries porque creo que Sí, en algún drive no era, jolín, pues ya te digo, yo pensaba que era como lo más. ¿Quieres lo más libre? Pues lo primero un PC, tira de Raspberry. a ver, sí que es más que un PC que te puedas comprar comercial, pero es verdad que no es full Pero open source. sigue. Vale, vale. Jolín. No es full open source. Pero bueno, Pues. puede ser lo más parecido que puedas conseguir, pero vale, pues te tienes que meter un teclado. A no ser que te lo hagas a mano, los teclados son comerciales Si también. buscas teclado peso, seguro que hay por ahí. Todo lo hace. Todo lo hacen. Pues nada, por mi parte, a dormir, son las 12:05. Lo tiene que trabajar, así que le Ya, vamos a ya vale, dejar que hablo mucho. con Leafy. Que va, que va. Ha sido una maravilla, maravilla, maravilla. De todas formas, aún lo estoy digiriendo aún, ¿eh? Cuando termine el libro y pueda tener un par de semanas para digerirlo, pensarlo y poder sacar conclusiones, igual tenemos otra conversación. Mira, lo que haremos Porque, será una conversación más de compañeros de trabajo para publicar un artículo tuyo hablando de open source y esto. Porque supongo que será suficiente contenido como para hacerlo en un artículo que además era, vamos, bastante, bastante, bastante interesante para todo el que se dedica al open source o al que quiera empezar a dedicarse. Yo creo que se pueden hablar de muchos temas. ujú, Si quieres hacerlo en streaming, lo haremos en streaming, pero yo ya te tengo fichado para, venga, para hacer algo de esto cuando termines, lo quieras digerir, notas, lo que tú quieras. Stories and Stories in the Open Source Community. Pues ya tenemos nombre. Las keywords es Open Source Anthropologist, Open Source, que seguro que no tienen. No sé. wait for it.
Así que nada. Muchas Excelentísimo. gracias, David. Ha sido un placer. A dormir, mañana más. No aquí en Twitch, sino en el trabajo. Y no sé cuándo volveremos. No sé cuándo volveremos. Eh, Creo que esta semana hay directo, ¿no? De On The News, el Hay un jueves. de News todos los jueves. eh, El que viene no. el que viene no, porque estamos a 12.000 millones de kilómetros. O no sé cuántos millones de kilómetros de distancia, a 12 horas de vuelo. Entonces esa semana no habrá. Buenas noches, gente. Es un abrazo grande. Un abrazo, Gola. Que descanses. Y nada. Chao, 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 Hoy se ha chao. caído internet, me han Hoy dicho. se ha caído. Se ha caído Slack, se ha caído Amazon, se ha caído, me parece que se ha caído de todo. No va a haber Entonces donde nuevos en igual, el otro, no. Olvídate. igual tenemos que hablar de eso, no lo sé, por fin, para que no roto internet y no tenemos que inventarnos un programa. Exacto, si se cae internet, Que programa. estábamos trabajando mucho. Me hacéis trabajar en noticias, ya está. Yo no tengo que mirar nada. Venga, buenas noches. Venga, chao, a descansar. Chao, chao, chao.